buenas, amigos, hermanos, gente que nos escucha, que está ahí, que se ha mantenido fiel aquí a nosotros. De nuevo con este podcast La Verdad, en donde continuaremos, donde concluiremos el tema que hemos venido hablando de cómo está el mundo, qué está pasando y demás. Hoy vamos a terminar un último análisis, pero al final terminaremos diciendo qué podemos hacer nosotros, qué podemos hacer cada uno de los que estamos comprometidos con la verdad, que estamos personas que vemos con valor nuestra fe y que son las personas que realmente podemos cambiar el mundo, pues como lo hicieron los primeros cristianos, los apóstoles y demás, que un mundo totalmente pagano lo convirtieron en la cristiandad. Buenas, Padre Ramón. Muy buenas. Arrancamos entonces ahora con el tema de hoy. Viendo lo que vimos la semana pasada, la pregunta que nos podemos formular es, ¿verdaderamente el mundo es tan malo como parece? Bueno, yo no sé si será tan malo o menos malo, pero así es como lo percibe la gente. De hecho, mucha gente no quiere tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Porque si este mundo fuera un mundo bueno, agradable, apetecible, la gente querría vivir y quería tener hijos. Sin embargo, mucha gente no quiere tener hijos porque ven este mundo como algo negativo. O bien porque se ha disparado la plaga de los suicidios. Decía una muchacha en consulta que ella en el futuro vivirá sola con su trabajo y sus animales. Sí. Bueno, en este momento en España hay 3 mascotas por cada bebé. ¿Así? Así es. Así como estamos viendo. Y de hecho, por ejemplo, los suicidios es una de las primeras causas de muerte en los países industrializados. Y eso no se publica por temor al contagio. Pero los gobiernos no quieren publicarlo precisamente para evitar el contagio, pero esa es la realidad. Aquí en este país, cada cierto tiempo hay un periódico que habla acerca del suicidio como una plaga, porque aquí están subiendo los suicidios en poblaciones que antes no lo tenían. Sí, sí. Antes el suicidio adolescente era muy raro, sin embargo, está creciendo. ¿Por qué está creciendo todo esto? Porque la percepción que se tiene del mundo es una percepción mala, negativa. Esto es como lo percibe la gente. El mundo será como es, pero la gente lo percibe de esa manera. Bien, hay una serie en Estados Unidos que tuvo hace unos años mucho auge. Se llama 13 razones de por qué, 13 Reasons Why. Y hablaba precisamente de una muchacha que dejó una cinta de cassette, dando 13 razones de por qué se suicidaba. Entonces iba hablando todo esto por allí. Ella sufrió una violación de parte de un muchacho, pero es interesante ver que de hecho en muchos, aquí mismo, creo que fue muy restringida porque llegó a causar efecto llamadas. De tal manera que un montón de jóvenes comenzaron a ver las razones, ya comenzaron a verlas como razones valederas y comenzaron a suicidarse, y todo en los colegios hubo aquí una alerta para evitar eso, porque sí. que se suicidaban. Algo que se veía es que no es que hubiese la familia sin hijos, pero algo que era visible, que yo noté bien claro, es que todas las familias tenían un solo hijo. Era como un compromiso de tener un hijo. Vivían ajenos a ese hijo, no tenían... ¿Y dónde queda entonces la fraternidad? La relación con los hermanos. Entonces, claro, ¿cómo puedes llamar a una persona que viva fraternalmente cuando no conoce lo que es un hermano? Entonces, lo que estamos viendo es un mundo pesimista, porque el problema es que el mundo se ha alejado de Dios y, por tanto, si se ha alejado de Dios, tiene una postura negativa y pesimista sobre el hombre y el mundo. Hay una pérdida de sentido y hay una negación de la realidad. Es lo que está pasando. Concluíamos el programa pasado hablando de la esperanza del cristiano, que espera el mañana de una manera positiva. En cambio, el mundo actual no espera. No tiene esperanza, no espera nada. Por eso, como no espera nada, pues eso, no quieren prolongar la vida en los hijos y tampoco quieren prolongar su propia vida. Porque el suicidio es por una falta total de esperanza. Y eso es lo que está viendo en nuestro mundo. Entonces, vamos a ver, el mundo que tenemos ahora, ¿es bueno o es malo? O sea, ¿qué es mejor? Vamos a poner, ¿qué es mejor para la sociedad y para el mundo? Por ejemplo, aceptar o rechazar los bienes de alquiler.
el vientre del que es algo bueno para la humanidad o es algo malo para la humanidad. ¿Qué es bueno o qué es mejor o qué es peor? ¿Aceptar que haya hijos que tengan 3 padres o aceptar los hijos, negar que haya hijos que tengan esa realidad, sino que tengan un padre y una madre? ¿Qué es lo mejor de las dos cosas? O bien, por ejemplo, ¿qué es lo mejor? ¿Aceptar los bebés medicamento o rechazar los bebés medicamento? ¿Qué son los bebés medicamentos, padre? Simplemente, yo creo que lo dijimos la semana pasada, el hecho de que, por ejemplo, una persona, un muchacho, un niño, una niña, tiene una enfermedad genética y entonces solamente se cura si tiene un trasplante de alguien que sea genéticamente compatible con él. Con esta persona. Entonces, se tienen un nuevo niño, una niña que sea genéticamente compatible con para que le trasplante y por tanto que ayude a la curación de su hermano o su hermana. ¿Y está sucediendo eso, padre? Esto está sucediendo. Entonces, este bebé es un bebé que ha sido creado para curar al otro. Es como una especie de medicina. Entonces, esta persona no ha sido amada por sí misma. ¿Se descarta a esa persona para que...? No es decir que a veces puede suceder, pero no siempre, sino siempre un trasplante de médula, un trasplante de lo que sea, o le trasplante la sangre o cosas por el estilo. No necesariamente tiene que destruir al para el otro, ¿no? Pero es una persona que ha sido, digamos así, concebida para el otro, como un objeto. Y la persona no puede ser un objeto. Nunca puede dar de esa manera. O bien, por ejemplo, ¿qué tenemos que aceptar? ¿Es bueno o es malo aceptar la hibridación entre hombres y animales o rechazar esto? Porque esto se puede hacer, técnicamente y genéticamente se puede hacer, pero es bueno para la humanidad que haya quimeras, por ejemplo, y ya se han producido unos ensayos, solamente que de momento no se permite que siga el proceso adelante, pero ya se está realizando. Pero como tenemos un derecho positivo gobernando... Mañana alguien puede decir que es bueno y se puede hacer. O bien, por ejemplo, ¿es bueno o es malo aceptar o no aceptar el matrimonio homosexual o que los matrimonios homosexuales puedan adoptar niños? Cuando un niño necesita para su normal desarrollo tener un padre y una madre. Y por tanto, si ha quedado huérfano, hay que devolver lo que perdió. Perdió un padre y una madre, no 2 padres o 2 madres. Pues esto, aunque se le quiera mucho, sin embargo, esto repercute y eso está demostrado en la práctica que estas personas sufren esta situación. Porque no es lo natural, Por tanto, tenemos que ver qué es bueno, qué es malo y qué es lo que tenemos que defender. Hoy en día pues, hay una mentalidad de la cancelación, porque hay cosas que no se aceptan. Ya hablamos de la semana pasada que hay personas que son canceladas porque según la mentalidad de este mundo no tienen derecho a vivir o no tienen una vida, no tienen una calidad de vida. Es otra palabra terrible. Tener calidad de vida o vida digna. ¿Qué significa calidad de vida? ¿Cómo se mide la calidad de vida? ¿Quién la mide eso? ¿La mide el otro o la mide la propia persona? Porque la propia persona que tiene que decir si ella desea vivir o no desea vivir. Pero son otros muchas veces lo que deciden. Esta persona no va a tener calidad de vida porque tiene tal malformación y por tanto no merece vivir. ¿Eso quién lo decide? El caso que hemos conocido, varios casos ya, concretamente ha sido en Inglaterra, de niños que tienen una enfermedad degenerativa o que estaban asistidos con existencia constante y que el Tribunal Supremo de Inglaterra determinó que estos niños no tenían calidad de vida, por tanto no podían seguir viviendo, había que desconectarlos de los aparatos que estaban asistidos. Y a pesar de que la posición de los padres, y a pesar de que otros lugares pedían los padres, bueno, si aquí no los quieren atender, podemos llevarlos a otro hospital en otra nación donde los puedan atender. Sí, me acuerdo de un caso que querían llevarlo a Italia. En Italia. Y el gobierno italiano le dio la nacionalidad italiana. Dice, nosotros, si usted no lo quiere, nosotros lo aceptamos. Pues no. El Tribunal Supremo de Inglaterra determinó que no, que esta persona no merecía vivir y por tanto tenía que morir. Y así sucedió. No es un único caso, ha habido varios casos, a menos que conozcamos. Por tanto, está la situación. Entonces, hay una sociedad en que el perdón ha sido abolido, no se perdonan las cosas. Y por tanto, cuando uno discrepa del otro, entre ellas tildado de homófobo, de enemigo de la sociedad y de todas estas cuestiones. O bien, por ejemplo, la ridiculez de las políticas animalistas.
de que se den un derecho a los animales que se niegan a las personas. O como decíamos la otra semana, el hecho de los gallos y las gallinas, que había que separarlas y cosas por el estilo. Pero bueno, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿hasta dónde llega la sinrazón de las personas? Porque cuando la estupidez, cuando desaparece el sentido común, la estupidez no tiene límites y llega hasta ridiculeces como estas que estamos sintiendo. Y además que... Ellos violan a las gallinas. Exactamente, ahí es... Entonces tenemos una moral de la demanda. Hoy en día todo es demandante. Tienes, por ejemplo, recuerdo que decían en Estados Unidos las aceras tienen que estar aseguradas porque si una persona resbala en la acera y se rompe una pierna te puede demandar porque la acera está no sé qué en mal estado. Entonces es de la exigencia puritana, terrible, exigente. Bien. Otra cosa que está pasando, la religiosidad ha sido borrada, o mejor dicho, ha sido redireccionada. Okay. Ahora ya la gente ya no se relaciona con Dios, sino que se relaciona consigo mismo. Se está cumpliendo lo que le dijo el demonio a Eva. Seréis como dioses. Vosotros conoceréis el bien y el mal, de forma que el hombre en este momento ha destornado a Dios, ha ocupado su lugar, y entonces él es el que decide qué está bien y qué está mal. Y esta es la situación. Entonces el hombre se ha colocado en lugar de Dios. Antiguamente había idolatrías en que la gente adoraba a los dioses. No es que la gente fuera tonta y pensara que esa estatua de piedra o de oro, de mármol, era Dios, ¿no? Pero que nos representaba fuerzas que regían el mundo. Toda esa realidad, esa mentalidad religiosa ha ido desapareciendo porque la ciencia ha ido cubriendo, digamos, el hueco que dejaban esas concepciones. Pero es que ahora el hombre ya no cree en los ídolos, cree en sí mismo. Él es el ídolo, él es Dios. Y por tanto es el que determina lo que está bien, lo que está mal y lo que tiene que vivir. Y por eso estamos viendo que el hombre produce verdaderamente monstruos, que es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Por tanto, esta es la realidad que estamos viviendo. Hay que hacer un pequeño paréntesis, que la fe cristiana no tiene nada que ver con la religiosidad, porque en la fe cristiana no cree en fuerzas naturales, sino cree en un Dios que ha venido a nuestro encuentro. No es el hombre el que busca a Dios, sino Dios que viene a nuestro encuentro, y por eso el cristianismo es una fe que viene de la historia, de la realidad real, de un acontecimiento que ocurrió realmente hace 2000 y pico de años en un lugar muy concreto, que es la Tierra Santa. Historia, geografía, antropología, todo está metido ahí. No somos una religión, ni es tampoco una religión del libro, como piensa el Islam, ¿no? Somos no una religión, somos una fe, una respuesta a una acción directa con Dios que ha visto nuestro sufrimiento y ha venido a nuestro encuentro. Pues bien, es un poco lo que estamos viendo. O bien, por ejemplo, hasta realmente estamos llegando a un posmundo. Es decir, por ejemplo, en este momento hay una guerra contra la realidad y contra la naturaleza. Es decir, es la percepción y es mi sentimiento y es mi idea lo que está en discordancia y además en oposición con la realidad y con la propia naturaleza. Ya las cosas ya no son naturales. De hecho, por ejemplo, ¿por qué la biología es una ciencia en este momento para algunos maldita? Porque la biología desmiente todos los delirios de mi mente. Por tanto, yo estoy diciendo que un hombre puede ser mujer, o que un niño, puede haber niños, como decía el eslogan, hay niños con vulva y niñas con pene. Es una auténtica barbaridad, porque los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Esa es la realidad verbal, esa es lo natural. Pues bien, entonces en este momento mis delirios de la mente luchan contra la naturaleza y contra la verdad. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro mundo. De hecho, la disparate de antes, eso todo el mundo lo acepta. Ahora que tú pongas un autobús diciendo la verdad, los niños son niños, las niñas son niñas, y esto es un ataque contra, es una homofobia, y por tanto tiene que ser cancelado y tiene que ser prohibido. Es que no hay libertad de expresión. Es que es una de las cosas que está perdiendo nuestro mundo. Hay derechos que son fundamentales del hombre que son conculcados por estos nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida.
está siendo conculcado con el aborto y con la eutanasia. El derecho a la libertad de expresión. No existe libertad de expresión ni libertad de opinión, porque entonces es considerado como homófobo, como delito de odio. Bueno, la de libertad de expresión, según cómo. Si tú atacas al cristianismo, eso es libertad de expresión. Ahora, si tú tienes tu opinión sobre la ideología dominante, eso es delito de odio. Bueno, de hecho, las redes sociales están todas con una censura con respecto a estos temas, ¿verdad? Nosotros aquí nunca nos van a monetizar YouTube porque nosotros decimos palabras que están prohibidas. ¿Están prohibidas? Prohibidas. Hablamos de aborto, hablamos de homosexualidad, hablamos de todo. Y entonces, pues no vamos a tener derecho nunca a cosas como esta, lo cual a nosotros no nos importa definitivamente, ¿no? El hecho de que, digamos, nos cancelen está demostrando que tenemos razón y que estamos en la verdad. Bueno, entonces... al menos la gente tiene derecho a conocer la otra campana también, ¿no? Por supuesto. Tiene derecho no a conocer una verdad impuesta por una Bueno, persona, por muy verdad que sea, por un grupo, ¿no? Pongamos un caso. Por ejemplo, en el caso del aborto, a la mujer que va a abortar se le oculta la realidad. No se le permite ver la ecografía del bebé. No se le permite oír los latidos del corazón. Se le dice que eso no es nada, que son un grupo de células y se acabó. No se le permite, no se da absolutamente ninguna información, ni se le permite ver lo que ha pasado después del aborto. En cambio, en que alguien le informe que lo que va a hacer, y cuidado, lo que tú vas a hacer va a ser esto, que esté informada, porque toda decisión humana tiene que estar bien informada y es un derecho, está aceptado por las leyes. Sin embargo, que tú des esa información a favor de la vida no se te permite. El que tú puedas rezar, aunque sea en silencio, a 500 metros de una clínica abortista, eso es un delito. Así es su día, sí. De hecho, hay personas condenadas por esa razón. En Inglaterra y aún en España también está. Entonces, la libertad de expresión no existe. No existe según, para la ideología dominante, sí, a favor de eso. Lo otro, no. O que lo que hemos comentado otras veces, que una persona quiera transitar, salir del armario, como se dice, y declararse homosexual, eso es aplaudido. Pero que una persona homosexual quiera, digamos, volver a su realidad heterosexual, eso está prohibido. Entonces, ¿dónde está aquí la equidad? Hay un grupo en Madrid que ha tenido que alquilar un local cerca del laboratorio más grande que hay en Madrid, ¿verdad? Porque no puede en la calle decirle pero sí, por lo menos ahí sí. Algunas mujeres se dirigen allá. Y se han salvado, muchas vidas se han salvado de esa manera. Se ha mostrado, esto es lo que tú llevas. Esto es lo que tú tienes. Tú le tienes que decidir. Que al final lo que le dicen es que lo que tienen es un amasijo de células ahí con pelos, demás cuestiones de eso. Sí, se les engaña, se les miente, se le oculta información. Sí. Si alguien quiere, pues hay un programa que tiene EWTN con Alejandro Bermúdez. El EWTN en español se llama Cara a Cara. Si a alguien le interesa, vea una entrevista que le hicieron a Patricia Sandoval, Patti Sandoval, sí, que pasó de ser una que trabajaba en Planned Parenthood a ser una de las activistas antiaborto más, pronatalidad más grande que hay en Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, el mundo solamente puede ser salvado por los creyentes en el hombre, aquellos que creemos realmente en la deidad del hombre y en un universo armónico y regido por la providencia, un universo que tiene sentido. Porque si no tenemos esta fe, estamos produciendo, como se ha producido entre el siglo XX y XXI, se han producido las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. Están produciendo en estos momentos, este mundo que llamamos civilizado, que llamamos que ha progresado en un momento, y decimos, ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en la barbarie y tal, ahora estamos... Es que es raro que la gente que nos dice a nosotros retrógrada, que nos dicen que somos anticuados, que somos, no sé, que somos negadores de la ciencia y demás cuestiones de eso, cuando se le habla de biología, entonces no es ciencia la biología. No es ciencia. Eso no es ciencia. Es decir, en este momento, en nuestro mundo, es contrario a la ciencia, porque está rigiendo, lo virtual está rigiendo mi percepción contra la realidad. Entonces, la ciencia lo que me explica, lo que tiene que hacer es explicarme la realidad. Pero esta realidad, como es negada, como esta realidad no existe, entonces la ciencia ya no está. Este mundo es un mundo que se llama científico, pero es anticientífico. De hecho, hay científicos que lo han obligado a retractarse de cuestiones científicas.
porque no se puede decir eso. No se puede. No se puede decir la realidad como es la realidad. De hecho, pues la biología está denostada en ciertos ámbitos universitarios y no tan universitarios. Entonces, estamos diciendo que las mayores atrocidades de la humanidad se han cometido entre el siglo XX y el siglo XXI. Las dos guerras mundiales que ha habido, la Primera Guerra Mundial hizo saltar en pedazos lo que pensaban que era un mundo que iba a ser cada vez mejor en el mundo. Por eso el optimismo progresista del siglo XIX, principios del siglo XX, saltó en pedazos con la Primera Guerra Mundial, que ha sido terrible y que es la causa de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, algunos hablan de una única guerra en dos fases. En dos fases, sí. Pero nunca se ha cometido, por ejemplo, nunca hemos llegado a dictaduras tan terribles como las del siglo XX, con el fascismo ni con el nazismo, con los campos de concentración, con el comunismo, porque se habla de los nazis, pero los comunistas eran igual o peor. De hecho, si el nazismo provocó 30 millones de muertos, el comunismo en Rusia provocó más de 40 millones y el comunismo en China más de 60 millones. O no digamos lo que hizo el Pol Pot en Camboya, la locura que estuvo cometiendo en nombre del progreso y en nombre del bien del pueblo. Y va totalmente contra el pueblo, totalmente. Porque estas dictaduras no pretenden el bien de la humanidad, quieren imponer su ideología. Y el paraíso que nos prometían se ha convertido en un infierno sobre la tierra. Pero es que... De hecho, hoy en día hay mucha gente que está temiendo una tercera guerra mundial con lo que está pasando con las guerras que tenemos, que aunque solamente la gente tiene puesto la vista en Ucrania y en el Medio Oriente, por lo que está pasando ahora en Gaza y el sur del Líbano, aunque la gente tiene puesto por ahí, hay un montón más de guerra y en Sudán del Sur hay una guerra que está... Sudán, no es Sudán del Sur, sino Sudán, el Sudán. De hecho, no en Sudán del Sur. Sudán del Sur, bueno, siempre hay un peligro permanente, pero en Sudán del Norte o en Sudán... Hay una guerra civil, en Sudán hay una guerra civil. Cruenta bastante, en África en varios sitios, O sea, que no es algo que... Y eso se puede extender y se puede ser el gran peligro. Se tiene miedo con lo que está pasando con Israel, Irán y demás, y también lo que está pasando que al final se usen armas nucleares. Eso significa que todo el mundo va a comenzar a detonar esto y que tiene para matar 3 veces la humanidad que tenemos hoy en día. Sí, sí. Bien, pero... Se supone que la ONU y demás cuestiones era para acabar con todo ese tipo de conflictos. Se iban a dirimir de una manera todo muy pacífica, en cuestión de eso, se iba a hablar y conversar y todo lo demás, y no ha parado de haber una guerra nunca. Bien, pero digo que esas atrocidades que se cometieron en el siglo XX se están cometiendo ahora en el siglo XXI, y todavía mucho peor, porque si hablamos de tantos millones de muertos en estas guerras, ¿qué está pasando en este momento con el aborto? Cuando llevamos más de 1.000 millones de personas abortadas. Este es el mayor genocidio que jamás ha cometido la humanidad. Y además, ¿en nombre de qué se hace esto? Si a alguien tú le llamas nazi, se ofende y te pone... Pero nosotros estamos siguiendo la misma política que seguían los nazis. Por ejemplo, con el descarte de las personas enfermas mentalmente. ¿Qué ocurría en el nazismo? Estaban los famosos autobuses amarillos, que entonces iban a un hospital de clínica mental, entonces se llevaban supuestamente de excursión a los enfermos, pero ese autobús no volvía jamás. Y al cabo de unos días le llegaba una carta a la familia diciendo que fulanito acaba de morir por muerte natural, etcétera, etcétera. Esto se estaba haciendo en la Alemania nazi. Pero esto es lo que estamos haciendo también nosotros ahora, en este momento. Por ejemplo, cuando hay una ecografía de un bebé que presenta malformaciones, entonces hay que abortar. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo peor de todo es que la ciencia no es infalible en eso. Hay un montón de niños que se esperan con malformación. Al final, cuando salen, nacen normales totalmente, y tienen una vida totalmente normal. O sea que estamos arriesgándonos cuando hay un principio jurídico que dice que es mejor soltar a un culpable que condenar a un inocente. Estamos haciendo al contrario.
O bien, por ejemplo, la presunción de inocencia que había antes, una persona era acusada de algo, se presumía que era inocente y había que demostrar que era culpable. Ahora es al revés. Hay una presunción de culpabilidad. Tú tienes una acusación, tú eres culpable, ahora tienes que demostrar que eres inocente. Bastante injusto porque depende de quién sea, inclusive depende del género. Sí, sí. Depende del género. Si es un hombre es más peligroso. Sí, si es una mujer, entonces se presupone que es inocente. Se supone inocencia. Si es un hombre, se presume que es culpable. Hermana, yo te creo, en fin. Entonces, estamos viviendo como las peores dictaduras, porque toda esta situación, por ejemplo, está esta imposición sobre el pensamiento, de forma que estén controlados tus sentimientos, como decíamos la otra vez, de forma que se regule sobre sentimientos, como puede ser una fobia o lo que sea, esto se esté regulando y se esté metiéndose la legislación sobre el interior de la persona, de forma que la persona ya no puede hablar, ya no puede expresar sus opiniones por miedo a ser tachado y a ser acusado, donde no existe la disidencia. Eso, en las dictaduras, el disidente era enviado a los campos de concentración, o era enviado al Gulag, o era enviado a clínicas psiquiátricas, porque decían que estaba loco, porque no aceptaba la opinión de las mayorías. Pero está sucediendo actualmente en este momento. Entonces, estamos viviendo realmente en una dictadura. Este es el mundo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues muy sencillo, habría que mirar los ojos a la iglesia primitiva, porque los primeros cristianos estaban viviendo en un mundo que era un mundo también contrario a la fe, donde aparecían los cristianos aparecían como gente rara, extraña. Se les tildaba de ateos porque no iban a los templos ni hacían sacrificios de animales y cosas por el estilo. Hay historiadores que dicen que ha aparecido otro tipo de hombre. Sí. Otro tipo de hombre, otra realidad. Apareció otro tipo de hombre. Además, son raros. Además, se hallaba antisociales, raros, porque, por ejemplo, pues, como dice la carta de Dioneto, ellos compartían los bienes, pero no el lecho. Cosa que eso era común en la sociedad pagana. Compartía la mujer, pero no compartía los bienes. Es un nuevo tipo de hombre. O bien, por ejemplo, la homosexualidad era común en el mundo pagano. Exacto. Sí. Entonces se les llama por eso de antisociales, porque además tampoco asistían a las fiestas, a los circos, a las luchas de gladiadores o las carreras de aurigas y cosas por el estilo. El teatro, que era muchas veces inmoral. Entonces, por eso eran vistos como bichos raros, como personas antisociales ajenas, y eran perseguidos. Entonces, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Simplemente vivir como aquello que eran, vivir como cristianos. Y por tanto, profesar su fe aún en contra del mundo que los rodeaba, y aceptar ser perseguidos, ser rechazados, ser perseguidos, incluso ir a la cárcel, ir a la muerte por defender su fe. Y esta postura de los primeros cristianos fue lo que a la larga transformó la sociedad antigua. Y el mundo antiguo se rindió ante la verdad que vivía el cristianismo. Y hay que ver que eran odiados por ser como son. Obvio, sí, eran odiados. Que es lo que dice la misma carta de Dioneto, que la gente nos odia. Y no nos conoce. Y nos conoce y nos odian. Pues en este momento estamos viviendo una situación muy similar. Porque ya no estamos viviendo en un mundo pagano, estamos viviendo un mundo peor, un mundo post-cristiano. Y un mundo además que ha apostatado del cristianismo. Y por tanto un mundo que está yendo en contra del cristianismo. Y muchas leyes que se están promulgando en muchos lugares son auténticas realmente anticristianas, cuando se favorece otras religiones. Por ejemplo, yo digo, en España, muchos gobernantes felicitan el inicio del mundo del Ramadán, en cambio rechazan la Cuaresma, o rechazan, por ejemplo, felicitar en Navidad. Entonces, ¿qué está pasando? Esta discriminación. Entonces, esta realidad que estamos viviendo, y el ser cristiano y el ser coherente con nuestra fe cada vez se ve como algo extraño, como algo raro, como una gente rara, y cada vez la Iglesia va a ser más rechazada, odiada, perseguida. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ser cristianos, verdaderamente, ser santos. Esta es la verdad, porque nosotros tenemos una vocación, la vocación que Dios nos ha dado a ser santos como Él es santo, a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Esta es la vocación que hemos recibido desde toda la eternidad.
Y este es porque el deseo mayor de Dios es que seamos como Él, que participemos de su misma naturaleza, quiere hacernos similares a Él, que tengamos el pensamiento de Dios, el corazón de Dios, los deseos de Dios y las acciones de Dios. Esto es lo que el Señor pide de nosotros, porque solamente la santidad salva al mundo. No hay otro remedio. Y tampoco, porque no está en nuestras manos resolver estos problemas coyunturales, no coyunturales, sino los problemas estructurales que tiene la sociedad, pero sí que podemos mostrar la luz de la verdad. Y la luz de la verdad es una vida coherente con la fe cristiana. Bien, tener esperanza, como dijimos al final del programa pasado y al principio de este, porque al final los primeros cristianos, ¿verdad?, tardaron un tiempito en eso, pero definitivamente permearon la sociedad. Es que la esperanza es... que la cambió la sociedad antigua totalmente. Es que la esperanza es la condición esencial del cristiano, porque nosotros sabemos que la historia tiene un sentido y la historia está en manos de Dios, que es Dios el que lleva la historia. Y lo lleva muchas veces, como dice el refrán, Dios escribe recto en líneas torcidas. Aunque aparentemente parezca que la fe está en retroceso, aparece que el mundo domine, no es así, no es realidad, es siempre la verdad. Como decía San Juan Pablo II, la verdad sufre, pero acaba siempre venciendo. Siempre acabará por imponerse la verdad. Porque al final hay un montón de cosas que estamos viendo que son tan ridículas que la sociedad alguna vez tendrá que despertar. No, ya está empezando a despertar, Por ejemplo, con el deporte femenino, ya muchas deportistas femeninas están negándose, están protestando, diciendo que es una auténtica barbaridad lo que está pasando. Bueno, es decir, por un caso, ¿no? Gracias a Dios lo que pasó en los Juegos Olímpicos de ahora con el boxeo femenino y demás hizo que mucha gente se diera cuenta de esta situación, porque es que hay cosas que son absurdas totalmente. Y entonces la misma ideología de género es algo absurdo. Pensar que uno es como uno se percibe. ¿Desde cuándo están las cosas así? Uno es lo que uno es. La naturaleza indica que somos. Entonces, cuando se está en contra de todo razonamiento, en contra también de la ciencia y demás, de alguna manera tenemos que darnos cuenta que hay gente que está manipulando esta situación. Y entonces digo que es la santidad lo que el Señor nos está pidiendo, y la santidad no es otra cosa que el amor, porque Dios es amor, y el amor es don de sí mismo al otro. Entonces nuestra misión, que es lo que podemos hacer nosotros, es amar y poner nuestra vida al servicio del hombre. ¿Y cuál es el servicio del hombre? ¿Qué es lo que nosotros, como dice el Señor cuando multiplica los panes, dice a sus apóstoles, dadles vosotros de comer? ¿Qué es lo que tenemos que dar de comer a este mundo? ¿Qué es lo que este mundo necesita? ¿De qué tiene hambre? Tiene hambre de la palabra de Dios. Y eso es lo que está necesitando este mundo. Lo que tenemos que anunciarle es la misericordia de Dios, el amor de Dios, anunciarles a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es verdaderamente ser cristianos, cumplir nuestra misión de ser testigos de que Cristo ha vencido la muerte y que Dios nos ama por encima de todo. Esto es lo que se nos pide a nosotros. Bien, cuando hablamos de este amor, no estamos hablando del amor natural que existe de un hombre por una mujer, de una pareja por sus hijos y demás, de unos padres por sus hijos y demás. Estamos hablando del amor de Jesucristo, que vino a dar la vida por nosotros. Y si nosotros amamos de esa manera, entonces, como dice el Evangelio, la carta de San Juan, nosotros debemos de dar la vida por los hermanos. Eso se trata también de no odiar, de saber que tenemos un mandato de parte del Señor. Cuando hablamos de mandato, es algo que tiene que ver con la vida, algo que tiene que ver con una trayectoria de vida que nos va a llevar a tener vida eterna, porque no es que demos la vida por cualquier cosa, sino que sabemos que Dios hacer que uno la recupere la vida. Bien, nosotros tenemos una certeza y una seguridad de que todo es para bien y de que el final no es la cruz de Cristo, el final es la resurrección y la glorificación. Y por tanto, nuestro mundo, nuestra sociedad camina hacia esa realidad definitiva que es la gloria. Ciertamente pasando por la cruz, obviamente, porque el camino para resucitar uno antes tiene que morir, tiene que aceptar morir.
pero si bien el camino que lleva es la cruz, el final es la vida eterna, es la resurrección. Y por tanto, por eso nosotros somos eternamente optimistas, porque sabemos que este mundo lo lleva Dios en su mano. El Apocalipsis lo dice muy claramente, es Cristo quien tiene en su mano derecha, que es signo de seguridad, las 7 iglesias. Tiene a la iglesia en su mano derecha y por tanto la protege, él sale fiador de ella. Y sabemos que la palabra definitiva la tiene Jesucristo. Y porque Él es aquel que ha vencido la muerte, es el único que está resucitado. Todo lo demás acabará y se terminará. Porque por eso quien está confiado en esta palabra del Señor, pues no tiene miedo a dar la vida. En absoluto. No tiene miedo a dar la vida. Por eso nos podemos abrir a la vida y podemos tener hijos y por eso tener esperar en el futuro, porque vemos que este mundo es positivo y que este mundo es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno y el mundo está lleno de gente buena. Lo que pasa es que necesita el que se les ayude, que se le dé a conocer esta realidad. Tanto nosotros somos optimistas y sabemos que el mundo es bueno y que el mundo camina hacia su bien, a su perfección, pasando por sufrimientos, obviamente, porque a veces hace falta que una cosa llegue hasta las peores consecuencias para que pueda reaccionar. Por ejemplo, por decir, el pueblo de Israel, el pueblo antiguo pueblo de Israel tuvo que ser llevado al exilio para que entonces reconociera y recapacitara, porque estaba yendo hasta el fondo. O en la parábola del hijo pródigo, solamente cuando el hijo está en la más absoluta miseria es cuando reacciona, cuando recapacita y cuando vuelve al Padre. Pues a lo mejor, esperemos que no sea necesario esto, este mundo tiene que tocar fondo y llegar hasta lo absurdo que estamos empezando a vivir para que entonces reaccione y se dé cuenta de qué es lo que está haciendo. Y por tanto vuelva a la cordura, vuelva a la verdad. Y a nosotros nos toca es vivir en la verdad. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que hemos llegado todo hasta el final de este programa donde concluimos hoy con este tema de el mundo, cómo está, qué pasa y qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Lo que dice el Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos el deber, dice la carta a San Juan, de amar a los hermanos como el Señor nos ha amado. ¿Cómo nos ha amado? Hasta la muerte. Pero para eso tenemos que conocer el amor de Dios, experimentar, porque si yo he conocido en mi vida existencialmente el amor de Dios, entonces podré amar como he sido amado. Eso es lo que tenemos que pedir. Bien, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos amó primero. Muy bien. Muy bien, hasta luego entonces, nos vemos en el próximo programa.